Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, el podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. En este episodio, Ale, volvemos a las bases porque vamos a hablar un rato al menos de un solo equipo, de una sola franquicia que ahora mismo es la de mejor rendimiento en toda la NBA. Sí, hemos estado pensando, podemos hablar de un equipo bueno, podemos hablar de un equipo malo, podemos hablar de un equipo revelación, o podemos hablar simplemente del que ha demostrado ser el mejor equipo de la NBA. Los números están sobre la mesa. Vamos a hablar de los Boston Celtics, evidentemente. El que tiene el mejor récord, el que es top 6 en ataque, en defensa, el mejor net rating y es élite en prácticamente cada apartado. Todo eso con una revolución bastante importante el pasado verano. Sí, un equipo que ha llegado a finales de la NBA en 2022, finales de conferencia en 2023, que no ha podido dar el paso hacia el título, es lo único que le faltó, pero que ha demostrado que en cada año le ha agregado algo a su juego. Con Ime Udoka ha sido consolidar algo que con Brad Stevens ya tenían, pero mejorarlo incluso, que es la defensa. Ujú. Con Joe Mazzulla apostar por un ataque más dominante. De hecho, él mismo lo decía en la entrevista que tuvo con JJ Redick. Ya éramos dominantes en defensa, quiero llegar a un nivel parecido en ataque y mantener el equilibrio en el Claro. dominio. Y ahora con nuevas piezas, porque hay que decir que los Celtics hicieron una de las off-seasons más fuertes del mercado, tienen una dimensión distinta, un dominio diferente en el que ahora mismo son el mejor récord de la NBA con un registro de 12 victorias y 3 derrotas, 80% de porcentaje de victorias. Han ganado 11 de los 13 partidos que jugaron en su conferencia, 7 de los 8 en su división, 6-0 en casa, o sea, son prácticamente imbatibles en el TD Garden, 6-3 de visitante. Lo único que los tiene de manera deficiente es el overtime. Cada vez que van a overtime pierden 0-2, pero después están brillando en todo. Y te lo pregunto a vos porque la gente ya lo sabe, vos sos fanático de los Celtics y claramente tenés un seguimiento mucho más fuerte que el mío. No quiere decir que yo no vea los partidos, pero vos lo seguís a rajatabla. ¿Qué ves que puede haber cambiado más allá de los nombres, que seguramente es lo más importante, en relación a la temporada pasada? Para mí lo principal es la llegada de Kristaps Porzingis, porque Más que la de creo Holiday. que sí, porque lo decías tú, la identidad de este equipo es el ataque y Kristaps Porzingis en ataque le está dando una serie de variabilidad a los Celtics que con Robert Williams no tenía. Es como conseguir a Al Horford si Al Horford me diera 8 o 10 centímetros más y tuviera la movilidad de Porzingis. En el sentido en el que lo que se permite hacer con Porzingis en ataque primero como role player, simplemente jugando el pick and roll con Jalen, con quien ha creado una buena conexión. Recordamos que son vecinos, o incluso con Tatum. Y las variantes que ofrece, la opción de el roll hacia adentro, la opción del pop hacia afuera, eso para aumentar la capacidad de Jalen y de Tatum es brillante. Y luego, segundo, abres la opción de jugar en el poste, algo que Boston no tenía el año pasado. Al final, Robert Williams era un jugador élite en defensa, pero era un jugador que en ataque simplemente era un ejecutor de rebote ofensivo o de pick and roll. Ahora, Porzingis es sobre todo capaz de generar su propio tiro, desde dentro, desde fuera, lo vimos con Brook López ayer como más de una vez, tras bote le ganó por velocidad, y en ese aspecto, esas variantes que Boston no tenía el año pasado, creo que son la mayor diferencia a la hora de, pensando en series contra Miami, en playoff, cuando pueden anular a Jaylen Brown o a Jason Tatum, esa variante que antes no tenía, creo que va a ser la clave. Mazzula hablaba de las curveballs, de qué tipo de defensas pueden hacerte los rivales para frenar. Y creo que Porzingis es sobre todo la principal llegada de estos Celtics. También tiene un impacto defensivo importante. También Drew Holiday está teniendo un impacto defensivo muy destacado, defendiendo a jugadores interiores. El primer día defendió a Julius Randle, defendió a Joel Embiid, defendió a Pascal Siakam. Ayer lo hizo con su amigo Giannis Antetokounmpo. Pero insisto, para mí la mayor clave a día de hoy creo que es el impacto que tiene Porzingis en el ataque de los Celtics. Yo coincido porque no es tanto, o sea, obviamente el aspecto individual de su juego es clave por una cuestión lógica. Porzingis, a diferencia de todos los internos que ha tenido Boston desde que se gestó este núcleo con Jalen Brown y con Jason Tatum principalmente, eran finalizadores, quizás eficientes, pero si nos ponemos a pensar, tal vez el interno más completo en ataque que han tenido es Horford. O sea, Sí, claro. no veo otro jugador más allá de que Williams era efectivo cerca del aro y demás.
no había otro jugador que les pudiera dar una solución cerca del aro y que fuera tan versátil como lo es ahora Porzingis, porque los números dicen que esta es la temporada en la que menos tiros de campo está intentando en su carrera, o sea, menos que en su año rookie, 12,1 por partido. Y está tirando mal de triple, o sea, 33% de acierto, pero no se trata tanto, repito, de los números de Porzingis, que son muy buenos porque está promediando 20 puntos con un 55% de acierto, sino de lo que genera para el resto, o sea, de lo que hace su presencia en cancha, de cómo la mera aparición de un jugador que es amenaza ofensiva le da una libertad a Jason Tatum y a Jaylen Brown y a prácticamente todos los integrantes del equipo en ese momento que no tenían con Robert Williams, que probablemente no tengan con Al Horford, y esa variante, juegue bien o juegue mal, normalmente lo hace bien, le da a los mejores jugadores del equipo, que deberían ser Tatum y Brown, Tatum lo está haciendo, Brown ha arrancado un tanto flojo, pero por ejemplo ayer jugó muy bien. Creo que eso es lo más importante, cómo él modifica el panorama para los líderes de este equipo. A mí de Porzingis hay dos datos que son muy, muy importantes, porque el 70% de los tiros de Porzingis están llegando o de debajo del aro, entre 0 y 3 pies, menos de un metro, Claro. o bien desde el triple. Casi el 18% de los tiros de Porzingis son mates este año, nunca había superado el 12%. O sea, va en proyección de hacer la temporada con más mates de su carrera y luego va en proyección de la temporada con más triples de su carrera. Creo que había una en Dallas, la primera en Dallas, cuando literalmente era un jugador de pick and roll, que llegó al 40%, pero este año todos los triples que ha tirado Porzingis, todos los que ha metido, perdón, son asistidos, todos, el 100%. Lo que significa que lo están utilizando como un role player en ese aspecto en ataque, con la variación de que por momentos puede generarse su propio tiro. Y lo hemos visto de que hay días que es la solución a problemas. Por ejemplo, recuerdo el día de Toronto, cuando los últimos 2 minutos Boston solo juega un pick and roll con Drew Holiday. La defensa de los Raptors hace el switch en cada jugada y Porzingis tiene 3 ataques consecutivos defendidos por Dennis Schroeder, en el que simplemente hace una bandeja por encima del alemán porque es una canasta muy fácil para él, midiendo 2,21, que creo que mide. Y luego el segundo dato para mí es que tiene el effective shooting y el true shooting más alto de su carrera en NBA. Principalmente por el porcentaje de triple que está teniendo, que si bien decías no es tan alto, sigue siendo muy bueno para él. Y luego por el porcentaje de acierto, sobre todo que está teniendo en tiros de 2, que son relativamente, decíamos, son relativamente asequibles porque muchos son de debajo del aro, pero es que ha eliminado por completo el mid-range, que eso es el Mazzulla Ball que decíamos el año pasado, se cancela el mid-range y solo vas a tirar de debajo del aro o de triple. Y claro, es que has traído un pivot que puede hacer eso y lo puede llevar a la perfección. Sí, sí, eso es clave y además es un reflejo de cómo juegan los Celtics en ataque. O sea, Claro. que tu pivot tenga la capacidad de anotar desde el triple, no quiere decir que la solución sea que se cree su propio tiro, porque eso implica que estás teniendo algún problema de generación. No, la clave acá es que todos los tiros son asistidos, o sea, siempre es la consecuencia de un ataque que encuentra a Porzingis en una buena posición y con la facilidad de poder lanzar sin tener que crearse el espacio. Y donde sí se puede crear sus propios tiros, que es en el poste, es donde más ventaja está sacando, porque hay un aspecto muy claro acá. Si no llega a través de la solución ofensiva colectiva de generar situaciones propicias para los anotadores, ahora sí tenés una tercera opción que se puede crear su propio tiro, pero lo están buscando de la manera más eficiente posible. No le están dando la pelota a Porzingis para que se cree el triple como si fuese Tatum, sino que están poniéndolo en una posición, en un contexto en el que por físico, por capacidades, por técnicas, saca una ventaja real y termina siendo otra solución más para un ataque que ya tenía dos jugadores que se pueden crear sus propios tiros, pero que a veces sufría porque o tenían una mala noche o las defensas lograban tapar esos huecos y luego, bueno, se vio Bueno, con Golden State, se vio con Miami. Pasa lo que pasa con Boston. Ahora tiene una tercera opción. de hecho, hablabas de jugar en el poste. Porzingis es ahora mismo el líder de puntos en el poste, puntos por posesión, mete 1,56 puntos. O sea, darle la pelota es prácticamente sinónimo de canasta. Es el jugador con más puntos por posesión. Decía, Jason Tatum está quinto
Además, esa es una variable que no tenía el año pasado, que es Jason Tatum jugando al poste. Son casi 3 posesiones por partido, pero creo que además la llegada de Porzingis y también de Drew Holiday en parte, aquí sí que influye, que te permite tener esa ofensiva de 5 jugadores abiertos, 5 jugadores fuera. El físico que tiene el letón va a generar que muchos de los cambios sean mismatches y al mismo tiempo el físico que tiene el letón va a generar que cuando el equipo rival no quiera cambiar, en muchos momentos sea Tatum quien se quede en un mismatch ofensivo. Y ahí es donde estamos viendo Tatum, sobre todo en el codo derecho de la pintura, que es desde donde más le gusta. Ese fadeaway que ya le han llamado fadeaway J, el nuevo narrador de los Celtics. Creo que está siendo también muy efectivo. Como decíamos, 1,35 puntos por encima, por ejemplo, de Shai, que es, si no el mejor, uno de los mejores anotadores de la NBA ahora mismo. Y creo que eso en parte te lo da la llegada de Porzingis y el no poder cambiar. Con Robert Williams la defensa podía cambiar porque era una amenaza en situaciones muy limitadas. Horford físicamente nunca ha sido una amenaza como lo puede ser Porzingis. El letón cambia completamente la ofensiva de los Celtics. Tatum 28 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, un robo, su máxima de carrera en acierto 50%. Ha bajado un poco en los últimos partidos porque no tuvo buenas noches, sobre todo, bueno, lo charlábamos en la previa, en estos últimos juegos, bajando su efectividad, pero sigue siendo totalmente dominante. Y uno de los grandes candidatos al MVP por una cuestión de ser el mejor jugador del mejor equipo. Ahora, quiero hablar de los otros nombres. Por ejemplo, Derrick White. Se hablaba mucho de la situación de los Celtics con el quinteto, que no se sabía si iba a ser Al Horford, iba a ser Derrick White. Creo que ya no quedan dudas al respecto de quién debe ser el titular, por una cuestión de rendimiento del equipo y también de rendimiento individual, porque está promediando 14 puntos casi con un 42,6% de acierto en triples y siendo una solución en casi todo. O sea, defensiva y ofensivamente, Derrick White está a un nivel que permite que los Celtics tengan un equipo totalmente eficiente en ambos costados de la cancha. Sí, el tema de Derrick White parte desde la defensa. La pareja que forma con Drew Holiday seguramente es la mejor defensa exterior de la NBA. Pero es que ofensivamente el paso que ha dado adelante en el último año y medio, desde que llegó a los Celtics Derrick White, es impensable. O sea, que de golpe tengas un jugador metiendo 1,6 puntos por tiro en Spot Up, no tiene sentido. Es que está tirando al nivel casi de Isaiah Joe, que hablamos de uno de los mejores triplistas de la NBA. Y ayer, por ejemplo, el partido contra Milwaukee, le vimos fragmentos del partido, sobre todo con Tatum en el banquillo, en el que sin ningún tipo de problema tenía licencia para tirar en un triple en transición. Algo que si me lo hubieras preguntado hace 2 años nadie lo pensaba, porque Derrick White no era ese jugador. La evolución que ha tenido Derrick White hace que que no nos planteemos en ningún momento si él tenía que ser uno de los suplentes de este equipo. O sea, la alineación era Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis por ser ese 5 y Derrick White. Derrick White tenía que ser el base. Y creo que es uno de los jugadores que más estabilidad le da a los Celtics. Se nota mucho cuando no está y se nota mucho cuando sí está en pista. No tiene el net rating de Jason Tatum, porque el de Jason Tatum es surreal, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero creo que es el segundo o el tercer jugador con mayor impacto en estos Celtics en ese aspecto. Y que le da el tipo de temple, por ejemplo, que Marcus Smart en sus buenos momentos le daba sin perder mucha defensa, porque además has ganado a Drew Holiday y con mucho mejores porcentajes de triple. Tema Holiday, vos decías recién, el tándem que hacen en el perímetro es de los mejores Ujú. que tiene la NBA Sí. en defensa. Hasta ahora se está viendo un poco el mismo tono que se ha visto de Holiday en los últimos años con Milwaukee, que es un jugador que, más allá de que la temporada pasada en regular season rindió muy, muy bien en ataque, un jugador que en la ofensiva es fluctuante, o sea, tiene Ujú. sus desconexiones, sus lagunas, pero que en defensa no. O sea, en defensa siempre da la talla y siempre aporta. Y eso es lo que necesitan los Celtics en cierto punto en este momento, porque lo decíamos recién. Hay dos jugadores que vos sabés que van a rendir ofensivamente, más allá de que ahora vamos a hablar de Brown, no está siendo su mejor versión, pero tenés a uno de los mejores anotadores de la liga y además le agregaste a Porzingis. Entonces, de Holiday, quizás necesites en momentos de la temporada, de los playoffs, alguna solución ofensiva, sobre todo desde la creación de juego, pero principalmente tiene que ser un stopper y eso lo está haciendo bárbaro. Sí, y de hecho, está intentando buscar el dato, pero no sé por qué ahora mismo no funciona la web de la NBA. Este año, Drew Holiday está defendiendo en su mayoría o a un guard anotador o a un jugador interior que juega de espaldas al aro. ¿Me explico?
Mm. Los 10 matchups más habituales de Holiday han sido desde Tyrese Maxey, Jalen Brunson, a Pascal Siakam, Julius Randle, Karl Anthony Towns, Joel Embiid, lo decíamos, y ayer a quien más defendió fue a Giannis Antetokounmpo, a quien dejó en un porcentaje bastante malo, de hecho. O sea, es algo que, por ejemplo, el año pasado no vimos, porque lógicamente los Bucks tenían a Brook López y a Giannis, por lo que tú no quieres a tu base defendiendo al pívot rival. Pero este año, sobre todo con el físico de Porzingis, que digamos no es un jugador muy fuerte en ese aspecto, sí que es un buen protector del aro, pero no es muy fuerte, tienes la variable de utilizar a Drew Holiday como defensor primario de los interiores rivales y luego usas a Porzingis ligeramente como Ime Udoka pudo utilizar a Robert Williams, como jugador que está de líbero y que va roaming caminando por la zona hasta que llega a proteger el aro. En ese aspecto, creo que la defensa de Boston, el sistema defensivo de Boston, no se está comentando lo suficiente, pero creo que lo de Drew Holiday es bastante destacado. Y ahí es el principal impacto de los Celtics. Es algo que, por ejemplo, el año pasado Marcus Smart podría haber hecho, pero que no se intentó. O sea, no vimos a Marcus Smart defendiendo a Giannis, por ejemplo, como principal matchup. Pero es que, lo decía, ayer Drew Holiday defendió a Giannis en 24 posesiones. Mm. Y sí, con un 2 de 5. Defendió a Brook López en 12 posesiones. Se quedó en 3 de 5. Y a Damian Lillard en otras 12 posesiones. Fueron los 3 matchups más habituales. Un jugador interior que juega de espaldas al aro o un anotador exterior. Y realmente es muy complicado ser capaz de hacer eso. Sí, recuerdo Smart hacerlo a veces con Embiid, Sí, pero no a este nivel, o sea, no con esa capacidad de ser tan versátil a la hora de decir, bueno, hoy nos toca con Milwaukee, vas a claro. defender tanto a Lillard como a Giannis. O sea, eso es Y para era un pocos. recurso, más que, exacto, más que un plan de partido, era un recurso. Esa es la principal diferencia, que con Drew Holiday desde la primera posición, tú defiendes a Giannis Antetokounmpo. En Boston, cuando Joel Embiid llevaba 35 puntos, tenías que llamar a los bomberos, y en este caso los bomberos siempre eran Marcus Smart. Y yo recuerdo la serie contra Atlanta, creo que fue en 2016, en el que Millsap mete 40 puntos y Marcus Smart lo defiende los últimos 6 minutos y no mete ni un punto. Pero era un recurso para una situación límite. En este caso es simplemente el plan de partido. Drew Holiday defiende al interior rival. Y vamos con ello. Eso es clave porque te permite una libertad del resto de los jugadores que cumplen otras funciones en las que pueden llegar a ser más eficientes. O sea, no vas a desgastar a Porzingis o a Horford en eso. O Tatum incluso O con Giannis. Tatum, claro. O sea, y le vas a dar una libertad y una facilidad para poder aportar defensivamente en otros matchups que antes no tenían porque no había variantes para lograr esto. Y eso se nota. O sea, Boston es ahora mismo la segunda ofensiva más eficiente de la NBA, solo por detrás de la de Minnesota, que está rindiendo un nivel altísimo. Y un poco se logra esto que planteaba Matsula, que lo decíamos antes, mantener un equilibrio entre el dominio ofensivo y defensivo. Siguen siendo mejores en defensa que en ataque, pero no hay una diferencia grande. O sea, Boston es top 6 en ataque, top 3, top 2 en defensa. Y con más variantes ofensivas, uno tiende a pensar que ese número va a mejorar, porque, por ejemplo, Jaylen Brown está tirando un 46% con un promedio de 21 puntos por partido y viene de promediar 26. Entonces, todo indica que debería mejorar en ese aspecto y subir esos números y hacer de estos Celtics un rival mucho más difícil de defender incluso. Sí, Jaylen Brown creo que era bastante claro que iba a ser el jugador que más ajuste iba a necesitar al nuevo sistema ofensivo. Porque la llegada de dos jugadores como Porzingis y Holiday iba a cambiar por completo todo. Y no solo eso, también la integración de Derrick White oficialmente como una pieza del quinteto titular, porque son jugadores que tiran más que Robert Williams o que Marcus Smart y que tiran mejor, por lo que tienen que tirar, tienen que tener esos tiros. Jaylen Brown, por ejemplo, ha tenido buenas noches. Y a mí, por ejemplo, la buena noticia es que a Miami le metió 27, a Milwaukee le metió 26, a los Knicks les metió 23. O sea, que en las noches que sí que tiene que aparecer, aparece, pero sí que se ha mostrado muy regular en el sentido en el que los porcentajes no se mantienen. Mm. Cuando tiene una buena noche, tiene una buena noche, pero Boston todavía está encontrando la manera de que Jaylen Brown tenga su parte justa de tiros en este equipo sin desactivarlo. Insisto, la conexión con Kristaps Porzingis es una muy buena noticia y creo que por momentos Matsula va a intentar utilizar ese sistema
para cuando esté descansando Jason Tatum, que lo hemos visto que generalmente descansa Tatum con Drew Holiday, por lo que Jalen y Porzingis acaban el primer cuarto y parte del tercer cuarto, pero creo que era bastante obvio, sobre todo por el tipo de jugador que Jalen es, que iba a ser el jugador que más tiempo iba a necesitar para acostumbrarse al nuevo sistema y para encontrar cuál es su rol en este equipo, que es muy importante. Y aquí traigo dos datos que, si bien no me parecen negativos, o para hacer saltar las alarmas, creo que son los datos que más deberían preocupar un poco a Boston. Y es que Boston es el quinto equipo que peor porcentaje de asistencias tiene. Si bien por talento individual, si bien por constantes mismatch, es el quinto equipo que más tiros sin asistencia genera. Y luego Boston también está en el top 10 por abajo de porcentaje de ratio de asistencias. En el sentido en el que, si bien se está notando que en los últimos, si ponemos por ejemplo los últimos 10 partidos, el número está subiendo, el total de Boston como equipo moviendo el balón no es tan élite como podría uno haber pensado, con nombres como Derrick White, como Drew Holiday, con Tatum también incluyendo, y sobre todo Porzingis, que creo que es un buen pasador desde la pintura. Son cosas que tienen que mejorar, son seguramente las dos cosas que Boston más tiene que mejorar, pero contra Milwaukee hubo momentos en los que Boston movió el balón muy muy bien también. Ahora, para cerrar, ya habiendo visto 15 partidos de este equipo, ¿crees que una posible lesión de Porzingis podría llegar a ser mucho más grave de lo que, o sea, para el rendimiento de estos Celtics, de lo que podría llegar a pensarse que era en la previa de la temporada? Sí, sí, porque el rendimiento de Porzingis ha sido mejor de lo esperado, creo. Y creo que fue ayer contra Milwaukee, cuando le pitaron la quinta falta personal a Porzingis, Milwaukee metió un 10-2 de parcial muy, muy rápido y tuvo que entrar el letón con 5 faltas. El rol de Porzingis en este equipo como desatascador ofensivo a la hora de dar variables y luego como protector del aro, creo que es muy importante. Y una lesión de Porzingis, que recordemos, es un jugador que se lesiona bastante, aunque tocamos madera, pero el año pasado tuvo una temporada bastante sana. Sí. Una lesión sería un golpe muy duro, pero insisto, igual que si a cualquier equipo ahora se le lesiona al tercer mejor jugador, que creo que es lo que está haciendo Porzingis ahora mismo. Se podría incluso El segundo, argumentar el digamos. segundo mejor jugador. Sí, sí. Sí, o sea, mira cómo está ahora mismo Denver sin Jamal Murray. Sí, 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 eso es normal para cualquier equipo que Claro. no depende, pero sí tiene una injerencia importante en el sistema. eh, Ujú. Siendo el segundo o el tercero, lo que sea, más que nada es el rol. Y el rol de Porzingis en estos Celtics está siendo vital en los dos costados de la cancha. Entonces, por eso claramente una ausencia del letón podría llegar a ser catastrófica, más allá de que tienen las variantes y tienen los recursos para poder suplirlo. Claramente no sería el mismo equipo. Bueno, terminando con los Celtics, que ahora mismo son el mejor conjunto de la NBA por rendimiento, por récord, por prácticamente todo. Nos vamos a ir a una situación un tanto extraña en el podcast, ahora que tenemos la posibilidad de que ustedes nos vean en YouTube y de paso les pedimos que se suscriban, es gratis, no les cuesta absolutamente nada. Ya pasamos los 1000 suscriptores, así que muchas gracias de verdad por bancar. Ahora vamos por los 2000 y la única manera de hacerlo es Millón que ustedes, bueno, eso falta un rato, un par de meses. En un par de meses podríamos llegar. de meses. No, yendo a lo que nos preparamos para este capítulo, lo que van a ver acá es un típico tier maker de esos que se hacen todo el tiempo en YouTube, pero lo vamos a hacer con 16 jugadores sub-23 de la NBA, o sea, jugadores que tienen 23 años o menos, y los vamos a rankear no de mejor a peor, sino a través de estos tiers que son los siguientes. Nivel MVP, o sea, si uno de estos jugadores creemos que puede llegar a entrar en la consideración por el MVP y, y luchar por el premio, más allá de que lo gane o no, porque probablemente de estos ninguno tenga chances tan reales de llevarse Ujú. el premio. O el NBA, o sea, si creemos, consideramos que en este momento, repasamos el concepto, hablamos de los jugadores en la actualidad, no de lo que han hecho o pueden llegar a ser. Si en este momento pueden entrar en un quinteto del NBA, jugador consolidado, esto quiere decir que es un jugador titular o parte de un equipo que rinde y que es importante para ese equipo y ese equipo gana. O sea, un
un caso bastante particular de jugadores que ahora mismo, si están viendo la pantalla, se van a dar cuenta de quiénes son. Figura en un mal equipo, o sea, una estrella por números, pero que no impacta en los triunfos. Ya sea porque él no lo hace o porque su equipo no lo acompaña. Principalmente podríamos decir que es la segunda opción. Y proyección a futuro, o sea, un jugador que tiene todas las condiciones para ser una estrella o ser un jugador consolidado o ser un All-NBA o lo que sea, pero que ahora mismo es más futuro que presente por contexto, por fluctuaciones en su rendimiento, lo que sea. Ahí tenemos las categorías, los jugadores, si querés los nombramos, Ale. Antes de nombrarlos, yo tengo dos connotaciones, es decir, A ver, la primera es que no están ordenados, digamos, de mejor a peor. Sí que es verdad que luchar sí, por el MVP es mejor que ser All-NBA, pero que ser jugador consolidado no significa ser mejor que figura en un mal equipo, no, o ser proyección a futuro significa ser peor. Simplemente estamos buscando en la actualidad cuál es el rol que tienen sí. dentro del contexto de su equipo. Y luego, segundo, para la edad, hemos utilizado la edad de esta temporada, que según la NBA es la edad que el jugador tiene el 1 de febrero, que es la mitad de temporada. Entonces, esa es la edad que hemos cogido para el sub-23 o 23 años. Jugadores que el 1 de febrero vayan a tener 23 años. O Si sea, cumplen el 28 de enero y tienen 24, fuera. Poole, por Exacto. ejemplo, no entra. Jordan Poole. Correcto. Por poner un ejemplo. Exacto. Es antes de que la gente nos empiece a tirar nombres, hemos buscado y estos son los mejores jugadores que el 1 de febrero van a tener 23 o menos. Y son estos que van a ver en pantalla. Tyrese Halliburton, Tyrese Maxey, Alperen Sengun, Víctor Wembanyama, Chet Holmgren, Kate Cunningham, Anthony Edwards, Paolo Banchero, Lamelo Ball, Zion Williamson. Tenemos al señor Evan Mobley, Ja Morant, Scotty Barnes, Paolo Banchero, RJ Barrett y Franz Wagner. Una aclaración o una consideración. El único equipo, por lo que estoy viendo ahora, que tiene dos jugadores es Orlando, que ahora mismo es, por récord, la gran sorpresa de los conjuntos jóvenes de la NBA, si sacamos a Oklahoma City, cuya estrella principal ya está por encima de los 23. Sí, de hecho creo que Orlando es el quinto o el sexto equipo más joven y eso porque tienen a Joe Ingles en plantilla que tiene la edad de Matusalén, pobre. Pero sí que es verdad que ayer cuando hacíamos la lista miraba, Orlando era el único equipo que repetía jugadores. Acabo de mirar, Leo, me acabo de Sí, dar cuenta que ya Morant tiene 24, lo borramos ya pero, mismo. o hacemos otra cosa, como se ha perdido 25 partidos, como no cuenta. Es que ayer estaba mirando nombres y me sabe mal no poner a nadie en Memphis. Pero Jaren Jackson es mayor, Sí, Desmond Bain es mayor. hacemos Podemos una dejar a salvedad. Jamoran. Lo dejamos. Exacto, hacemos una salvedad. Porque si no, si hacemos algo contra Jamoran, podemos acabar mal. Entonces, yo dejaría a Jamoran. Igual este año, por ejemplo, Jamoran sabemos en qué categoría va a estar. Y Este año va no, a ser muy porque, a fácil. Este año va a ver, ser muy fácil. porque no jugó. No, Entonces, no sé si tampoco le podríamos achacar que es un mal equipo por su culpa. pero O va a ser, sí, o va a ser sí. lo que. Claro. O sea, por eso, sí. Veremos. A partir del 17 de diciembre, si no me he equivocado. El 19 de diciembre, no recuerdo. Mediados final de diciembre es cuando Jamoran debería poder volver contra los Pelicans, si no me he Sí. equivocado. Empezamos por el primer nombre que es Tyrese Halliburton. En este momento está siendo una de las grandes estrellas de Indiana Pacers, un jugador que domina a placer desde la eficiencia, desde la anotación y desde la generación de juego, líder en asistencias de la NBA. Indiana está siendo un equipo de lucha ahí en la pelea en el este por la clasificación directa a los playoffs. ¿Dónde lo ponemos? Porque Tyrese Halliburton, por números y por la sorpresa que es Indiana, yo creo que solo puede entrar en dos de estos rankings, en dos de estos tiers. Creo que ahora mismo la mejor comparación con Tyrese Halliburton de este año, respecto al año pasado, no quiero hablar de Steve Nash otra vez, es el Shai Gilgeous-Alexander de 2023. Un equipo que va a estar ahí luchando por los play-in playoff. Puede ser que para los Pacers sea más barato porque el este es más barato. Un equipo que alrededor de la estrella no hay muchísimo talento y que él está sacando la mejor parte de sus compañeros y que está haciendo nombres para estar realmente luchando por el MVP. Ahora mismo, lo decías, está en 25-3, 12-3 y está cuarto en el MVP tracker de Basketball Reference. Entonces, creo que es nivel MVP para mí. Sí, coincido. O sea, yo creo que está a una racha de victorias de Indiana. O sea, a un par de partidos de que Indiana se meta en el top 4 del este, por ejemplo.
Claro. de ser considerado candidato al MVP por una cuestión lógica. Es indudablemente el jugador más importante de los Pacers, pero además está trascendiendo el parámetro de mejor jugador del equipo porque es el mejor pasador de la NBA en la actualidad, pero por escándalo. O sea, es más difícil Ujú. que Sí. no supere las 15 asistencias a que esté por debajo de las 10. Y además está siendo un jugador histórico porque está promediando 25 puntos con un 50-40-90. Creo que está por encima del 45 en este momento en triples. Es tremendo. Y 46,2, correcto. claro, y podríamos decir que, bueno, esto puede llegar a sonar polémico, pero los números lo respaldan. Es el mejor jugador ofensivo de la actualidad, porque encima es el líder del mejor ataque. Sí, sí. Es el jugador que más puntos por partido genera. Vía puntos, asistencias, eso seguro. Al final la diferencia a nivel asistencias entre él y el segundo es abismal. Y luego, para mí la gran clave es cuando el único día que los Pacers jugaron sin Halliburton, parecía un equipo tanking. Claro. Y al que aparece mete 157 puntos. Entonces, creo que el efecto Halliburton este año es bestial. Y luego el incremento que ha tenido una temporada a otra. Después de hacer 20-10 el año pasado, ha dicho, no, no es suficiente. Este año voy a hacer 25-12. Sin ¿Qué lugar a pasa dudas. cuando le pongan ¿Qué pasa cuando le pongan cerca a una estrella, por decirlo así? Sí, es porque lo hablábamos hace unos días. Podríamos pensar que está promediando 12 asistencias porque sus compañeros tiran muy bien, pero la realidad es que cuando uno ve las asistencias potenciales, da 20 contra las 12 que tiene reales. O sea, son 8 de diferencia y eso quiere decir que podría estar incluso por encima de ese número si tuviera Ujú. compañeros. No estoy diciendo que Indiana no tenga buenos talentos, porque Maturin es muy bueno, porque Miles Turner me está jugando bien. No, no, no serían un ataque espectacular si no fuera porque tienen jugado Buddy Hill. Y ayer, por ejemplo, hizo más de 30 puntos. Falló el tiro ganador, pero jugó muy bien. Entonces, es verdad que tienen jugadores de talento, pero no les alcanza para ser un contender y de hecho están llegando a este nivel gracias a Halliburton sin ningún tipo de dudas. Por eso lo ponemos en el MVP. Vamos con el otro Tyrese Maxey, jugador de Philadelphia 76ers, un equipo que ha perdido a James Harden, su segunda espada, y ahora él ha sido quien ha tenido que cumplir ese rol detrás de Joel Embiid, que es candidato al MVP. Su equipo ha rendido muy bien en este arranque y gran parte del éxito de los 76ers le corresponde a Tyrese Maxey, que ha potenciado la ofensiva de este conjunto o ha permitido que no caiga tras la salida de quien era el máximo asistente de la NBA en la temporada pasada. ¿Dónde lo ponemos? Porque si hubiese un catálogo que lo pensamos, que dijera All Star, va ahí directo. Pero ahora mismo creo que tiene que estar entre All NBA o jugador consolidado. Y yo creo que teniendo en cuenta el rendimiento de otros jugadores en la actualidad, no le da para llegar a ser All NBA. Va a pelearlo el All-NBA, sobre todo porque creo que los Sixers van a conseguir un buen récord, pero creo que es un jugador que depende mucho de la atracción que genera Joel Embiid. Es un grandísimo jugador, ¿eh? O sea, probablemente ya se corona el top 40 de la NBA, pero que por ejemplo ayer sin Joel Embiid y contra una de las mejores defensas de la NBA, la mejor de hecho, 16 puntos, 7 de 19 en tiros de campo. Principal generador y acabó con 3 pérdidas. Se notó mucho que no estaba para liderar un equipo, algo que por ejemplo Halliburton o otros nombres de esta lista sí que están. Ujú. Insisto, creo que va a poder luchar el All-NBA porque mirando el récord es probable que los Sixers acaben en el top 3 del este. Pero este año, cuando es a posicional el equipo All-NBA, teniendo en cuenta que Jokic, Giannis, Doncic y esta gente van a ocupar el primero, Claro. va a estar complicado, ¿eh? Ahora, me parece feo, por ejemplo, ponerlo con todo el respeto, al nivel que quería poner a RJ Barrett. Sí, sí, sí. Dentro de de los tiers salvo el del MVP, hay sub-tiers, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿No? En este claro. momento Tyrese Maxey, y por eso los vamos a poner en posición, o sea, de acuerdo al que esté primero es más importante en esa lista, y Tyrese Maxey Ok. claramente de todos esos, yo creo que es el mejor en esta actualidad no sé, porque ahora vamos a discutir al respecto, pero bueno. Tengo dos veces a Pablo Banquero, así que por eso eran 16, son 15 en realidad, después lo sacamos. Vamos justamente con él, con el jugador de Orlando Magic, 5 victorias consecutivas.
la segunda mejor defensa de la NBA porque está al mismo ritmo que Boston. Sí. Y Paolo está teniendo un gran rendimiento, siendo ese líder que necesita Orlando, pero aprovechando también que su equipo responde. Entonces, ¿dónde lo ponemos al ítalo-estadounidense? Yo tengo una pregunta, A ver. y te lo pregunto así, ¿eh? ¿Quién es hoy el mejor jugador de los Magic? ¿Y quién va a ser de aquí 3 años el mejor jugador de los Magic? mm, Para mí, ahora, Paolo. Ok, ok, ¿y en 3 años? Paolo, voy a ir con Paolo. Vale, bueno, me parece justo, o sea, al final es una respuesta de 50-50, pero lo que quiero decir es que la dudaste. Sí, sí, sí. No podemos poner a Paolo como consolidada estrella cuando está promediando literalmente 3 puntos más que el segundo mejor jugador del equipo. Es verdad que los Magic son un equipo muy, muy, muy coral, pero que tienes a Paolo y a Franz Wagner en 19,4 y 19,1. Entonces, en ese sentido, creo que es seguramente el equipo con... El meme es el dragón de dos cabezas. Es el equipo que mejor lo representa, en el sentido en el que sus dos jugadores ofensivos son ahora mismo los más destacados. Es cierto que Paolo Banchero seguramente en defensa tiene un impacto ligeramente mayor. También es verdad que en el resto de analíticas, por ejemplo, pierde muchísimos más balones, cosas así. Pero yo los he cogido los dos directamente juntos. Bien, lo podemos hacer porque tenemos a Franz Wagner, recordamos. Es el único equipo que Exacto. tiene a dos jugadores. Y me sabe muy mal, pero los he puesto como jugadores consolidados, porque no creo que ninguno de los dos pueda luchar por el MVP este año. Me sorprendería que luchen por ser All NBA. Tendría que quedar segundo Orlando, literalmente segundo, porque los números no son tan buenos. Y creo que son jugadores consolidados. Por debajo de Tyrese Maxey, creo que sí, a día de hoy. Creo que sí, pero por encima de muchos otros nombres que van a salir después. Sí, Ahora, sí, por decime. suerte ya no son figuras en mal equipo. Eso Por iba a suerte decir. para ellos. O sea, no podemos ponerlos en figuras en mal equipo porque Orlando es un buen equipo en esta temporada y tampoco es una Al proyección a segundo. futuro porque Ajá. ya son realidad. O sea, gran parte de la razón detrás de que son un buen equipo son ellos dos. Entonces, sí es cierto que va a ser difícil que sean All NBA. Por ejemplo, Banquero debería ser All Star este año. Podría serlo, pero es que vamos a sacar una lista de nombres que seguramente están haciendo mejores números este año. Sí, sí, pero no dudaríamos tanto de ponerlo en la categoría All-Star. Lo No, mismo que Terry no, 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 Maxey. no daría. Pero All Sí, NBA sí, es sí. otra cosa. O sea, habla de ¿Mm? una consistencia del rendimiento de tu equipo y de que hay 15 puestos y probablemente esos 15 puestos los ocupen jugadores, como decías vos, que ya están recontra consolidados y forman Claro. parte de eso desde hace mucho tiempo. A ver, Shai Gilgeous-Alexander no va a salir del All NBA por mucho tiempo. Es muy probable que LeBron vuelva a entrar, si sigue así, en el Sí. segundo o en el primero, o incluso en el tercero, pero ya te ocupa el puesto. Si Curry logra que los Warriors suban su rendimiento, probablemente entre. Lo mismo Giannis, Doncic, Jokic, Embiid. Entonces es difícil porque ya se te empiezan a ocupar los puestos y sobre todo ahora que no hay posiciones. Entonces no es que Claro. tenés asegurado, no sé, dos puestos de base o dos puestos de guardias. Ujú. Es más difícil. Bien, vamos con la Melo Ball, jugador de Charlotte Hornets que viene rindiendo un nivel altísimo, altísimo. La Melo Ball en estos últimos partidos está jugando espectacular, ha sido clave en Sí. diferentes triunfos, como por ejemplo ante Boston Celtics en esa Lo victoria recuerdo. en overtime que tuvieron los Hornets. No vamos a decir quién hizo el tiro ganador, porque la figura fue la Melo Ball. Yo creo que es obvio esto, ¿no? Lo voy a poner Sí. directamente sin que vos lo veas y vos me vas a dar la Sin razón. consultar. Seguramente él y Kate Cunningham son la descripción en el diccionario del concepto figura en mal equipo. Sí. Detroit es el peor equipo de la NBA, lo hablaremos en un segundito. Charlotte, no sé cómo está ahora mismo en la clasificación, pero vamos, no creo que esté en el top 20 de la NBA. Están que novenos por abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octavos por abajo. Récord de 35 victorias, 35% de victorias. Es una muy buena figura en un equipo ganador, en un equipo perdedor, perdón, pero ese me lleva a mi siguiente punto que te iba a preguntar. ¿Realmente, porque a mí me genera muchísimas dudas la Melo, ¿realmente ves un entorno en el que la Melo pueda ser el líder de un equipo ganador por su estilo de juego? Yo la verdad lo pienso por cómo él encara los partidos, pero ha sido tan malo todo lo que han hecho los Hornets alrededor de Sí. él que le voy a dar todo el beneficio de la duda porque, a ver, hasta ahora lo único que ha rendido en Charlotte es la Melo Ball, entonces creo que para que nosotros podamos definir si él puede ser el líder de un equipo ganador, primero le tienen que dar las herramientas como para ser... Claro.
a ver, no solo dar las herramientas, porque Luka Doncic, que claramente es mucho mejor que la Melo Ball, en los Mavericks, con que no boicotearan su juego, llevó a su equipo a finales de conferencia. O sea, ¿qué digo? No tenía un gran equipo, Dallas, y aún así Doncic lo llevó a finales de conferencia. Simplemente con que le dieran alguna herramienta. Ahora, lo que están haciendo los Hornets no es dejarlo tranquilo a la Melo Ball, sino complicarle la vida. O sea, ahora mismo la Melo Ball está jugando contra, o ahora mismo y en los años anteriores, contra el resto de equipos que son mejores y contra los problemas que le genera su propio equipo. Hasta que eso no se arregle, yo no lo voy a criticar por eso, porque me parece que sería muy injusto para él. Bueno, sí, hay que darle el beneficio a la duda, pero insisto, a mí es el estilo de juego en el que me genera bastantes dudas. Pero por una cuestión de qué, de individualidad, de... Sí, 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 creo que el estilo de la Melo Ball es un estilo demasiado ofensivo barra atractivo que no creo que genere éxito con la Melo como principal estrella, digo. O sea, si tú le pones a la Melo al lado de Nikola Jokic, es otra historia, pero con la Melo como principal referente, no acabo de ver un equipo compitiendo por algo serio. Pero podría aplicar para Trey Young, por ejemplo, eso también, ¿o no? Absolutamente, es el espejo perfecto. Claro. ¿Y por Y qué pienso lo Tyrese mismo de Haliburton Trellao. sí? No lo he dicho nunca. Ajá, o sea, también aplica para él. Tyrese Haliburton me ha generado algo distinto. Es No lo más sé, una es que siento sensación, que claro, es por sensación. es una sensación Claro. y hasta que no lo veas compitiendo, no vas a poder negarlo o confirmar esa sensación. Pero lo que quiero decir es que, no sé, es puramente una sensación del jugador y Pero de cómo es el jugador. Ale, ¿no te parece? Esto es pregunta, porque no, yo tampoco estoy seguro de eso. ¿No es más normal que suceda esto con los bases de ese estilo, sobre todo? O sea, porque últimamente los equipos ganadores no se arman en torno a un base de ese estilo, Ujú. y tendemos a pensar que el jugador franquicia, a ver, salvo Curry, los últimos equipos no O han son tenido. wings o interiores. Claro, o sea, no, todos los campeones han sido con referentes de ese estilo. Sí. Sin ir más lejos, Jokic, Giannis, Kawhi Leonard, LeBron, no sé, Anthony Davis y LeBron, El propio todo, Kevin Durant en Golden State. claro, o sea, es muy difícil Sí, sacando sí, a sí. Curry ser el líder de un equipo campeón de esa manera. Pero bueno, yo creo que se puede. La ventaja es que siendo Charlotte, nunca lo sabremos. Eso es cierto. Pero en el caso de Detroit, que también lo tenemos al señor, y lo pongo de nuevo, A Kate mí Cunningham. de Kate Cunningham me genera dos dudas muy grandes. La primera es que sus porcentajes de tiro son muy malos y siempre han sido muy malos, realmente. Lo eran en la universidad también. Y luego es un jugador que siento que no sabe atacar la pintura bien. Es un jugador que tiene un cuerpo, un físico realmente espectacular. Es un jugador que tiene una visión de juego muy buena y que realmente le dieron un jugador como Jalen Duren y por 5 partidos parecían una muy buena pareja. Pero creo que Kate Cunningham, insisto, estrella en equipo muy malo, estrella en equipo horrible, pero Kate Cunningham creo que tiene que solucionar ciertas cosas. Mm. Ahora mismo es la estrella, decíamos, de un equipo que no va a ganar. La duda a favor de los Pistons en este caso es Monty Williams, que creo que es un entrenador capaz de cambiar la cultura de una franquicia. Mm. Otra vez. O sea, para ahora son el peor equipo de la NBA, teniendo en cuenta que Washington está haciendo todo lo que tiene a su alcance para ser el peor, y eso ya es mucho decir. Yo creo que Cunningham tiene ese problema, tiene el problema de la inconsistencia en el tiro. Después todo lo demás Ujú. me parece muy bueno. Yo no creo que sea un jugador que no pueda encontrar la consistencia, porque es verdad que ha tirado mal durante toda su carrera, pero si no me equivoco, en, Claro. en la universidad tiró 40% el triple, siendo obviamente otro contexto, pero hay partidos en los que lo ves y mete 5 de 8 en triples y es Ujú. capaz de hacerlo. Entonces, tienen que encontrar esa regularidad. También me parece que el hecho de que el equipo no acompañe aporta esa Vale, sí. irregularidad, pero bueno, ahora mismo es una figura en un mal equipo sin ningún tipo de dudas. Vamos y vamos a empezar a tener que ir rápido porque se nos va a ir el tiempo, con el señor Scottie Barnes.
Scottie Barnes, ¿dónde lo ponemos? Lo habría puesto en ese intermedio, que es All-Star. Para mí, creo que es un jugador consolidado. No sé si no es la figura oficial de los Raptors. Tampoco pondría a los Raptors como mal equipo. Entonces hay que ponerlo a un jugador consolidado. ¿No crees que sea más importante que Siakam en este momento? Creo que lo mismo que pasa con Franz Wagner y con Paolo Banchero, Ujú. pero mal. En el sentido que Franz Wagner y Paolo Banchero se suman el uno al otro, Siakam y Scottie Barnes se cortan el uno al otro. O sea, uno va. No uno. Siakam va a tener que salir en breve. Sería la decisión lógica, sí. Y Claro. llevo 2 años pidiéndolo. Y no son mal equipo para vos. No creo que sea un mal equipo nivel Detroit, Charlotte Claro, o cualquiera que vamos a meter a entiendo. futuro. O sea, es un equipo que si se mete séptimo no nos vamos a sorprender. Y si queda un décimo tampoco. Un equipo mediocre. O sea, no es pésimo. Claro. Es un equipo mediocre, exacto. No es un mal equipo, es un equipo mediocre que es peor que ser un mal Sí, equipo sí, sí, en la en la NBA. NBA sí. RJ Barrett. RJ Barrett, el jugador de New York Knicks. Yo creo que es jugador consolidado también porque los Knicks son un buen equipo, más allá de que ahora Sí, han sí. arrancado un poco tambaleantes. Han mejorado y ahora lo estoy viendo cada vez más consolidado incluso. O sea, no es un All-Star, todavía no ha No. llegado a ese nivel en su carrera. No sé si va a llegar en algún momento, sobre todo Te en iba a un preguntar eso. equipo de Thibodeau con Jalen Brunson y con Julius Randle. Quizás ante una eventual salida de Randle puede llegar a ocurrir, pero por ahora no creo que esté a ese nivel. Sí es un jugador consolidado y creo que ha mejorado mucho de un año al otro y me parece que es clave para los Knicks que él sea un jugador consolidado. De toda esta lista, me parece el jugador que tiene una etiqueta de jugador de rol más grande de todos. Mm, Estoy chequeando, ¿eh? Creo que Sí, es el único que no es top 2 de su equipo. y pasa, dependiendo de si odias mucho a Randle o no. Es que incluso te diría que Manuel Quickly es más importante en los Sí, Knicks. es verdad, sí, tenés razón. Sí, Es que sí, creo que sí. es el cuarto, seguramente. Y podemos hablar de la importancia de Mitchell Robinson. Entonces, sin entrar en si es el tercero o el cuarto, creo que es un muy buen jugador de rol. Un jugador consolidado en la NBA, un jugador que va a ser titular durante toda su carrera. Tengo dudas si va a ser All-Star. Sí, que no está para nada mal, o sea, Una muy buenísima carrera. claro, o sea, no es una crítica a él. Obviamente, si uno lo contrasta con haber sido el 3 del subdraft, uno difícil. Zion Williamson. Y la dificultad es dónde pones a los Pelicans. Para mí Porque si no son un mal equipo. no son un mal equipo, No, ¿vale? Entonces ya cerramos la opción figura mal equipo. sí. ¿Crees que Zion este año puede luchar por ser All NBA? Depende mucho depende mucho del rendimiento de los Pelicans en estos próximos partidos, o sea, en lo que queda de la temporada. Y creo que tendría que mejorar sus números, porque bajó 4 puntos de promedio, bajó la eficiencia. Es un jugador que quizás ahora mismo no está en su mejor versión, entonces por ahora no. Para mí, los Pelicans, tengo los datos sobre la mesa, ¿eh? Con Zion atacan peor que sin Zion, diferencia mínima, 0,4. Y sin Zion defienden peor, diferencia 1,5. O sea, en general son 1,3 puntos por 100 posesiones mejores con Zion, que no es una diferencia descomunal, sobre todo teniendo en cuenta pues que Valanciunas tiene casi un 4, que Herb Jones tiene casi un 4. Es mejor que Brandon Ingram, que tiene números negativos, entonces en ese aspecto creo que sí que es la estrella del equipo, Ujú. pero estos Pelicans que están que 8-7 y van novenos, no le da para ser All NBA este año. Le Entonces, podría dar para ser All-Star, pero eh, no hemos puesto All-Star al final, entonces creo que es un jugador consolidado en la NBA. bien, lo ponemos ahí. Mejor que La duda es, Scotty. exacto, eso te iba a preguntar. ¿Mejor que Maxi? No, ahora mismo no. Al nivel de Scotty, lo dejo up to you si quieres. Porque creo que el impacto de Scotty es más importante ahora mismo. Yo diría Maxi el número uno, Banquero el segundo, Ujú, sí, yo los tengo igual. Zion, Scotty, Wagner y RJ Barrett. Vale, sí, 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 yo los tengo igual. Tengo uno más porque yo he acabado mi lista, pero sí, sí, tengo la misma lista. Bien, vamos con Evan Mobley. ¿Dónde lo ponemos? También, jugador consolidado. Sí, claro, Donovan Mitchell en el equipo no eres la estrella, tampoco los Cavaliers son un mal equipo, aunque no han empezado la temporada como yo esperaba al menos, Ujú. pero no lo veo habiendo mejorado mucho a Evan Mobley de un año al otro, no lo veo luchando por ser All NBA, pues es bastante fácil, jugador consolidado. Sí, sí. Y dónde lo quieras poner, pero no te voy a engañar, yo lo tengo por detrás de Franz Wagner ahora mismo. Sí, y detrás de Barrett, incluso diría.
o al No sé si nivel. detrás de Barrett. Lo ponemos en Sí, el medio. vale. Bien. Vamos con Ja Morant. Vos querés ponerlo en figura en mal equipo. A ver, yo y los datos, porque él es la figura Sí, sin duda, de sin un duda. mal Es equipo. el mejor jugador de Memphis, aún sin jugar. Sí, exacto. Y sin él seguramente estaría mejor. Claro, Lo que ese es el significa tema. que, exacto. Pero ahora mismo Memphis ha demostrado ser un mal equipo y la sensación es que no sé si lo pueden solucionar con Ja Morant, porque Ja Morant no es el principal problema que tienen estos Grizzlies. Que recordemos ahora mismo tienen el peor récord que Utah y Portland. Que Utah y que Portland. Sí, sí. Entonces, en ese aspecto, o sea, me sabe muy mal por los fans de Memphis, que me tratan muy bien en redes sociales, pero O Ja Morant sea, es la estrella de un mal yo tengo equipo. una sola duda, que es qué tan malos serían cuando él vuelva. O sea, que cuánto mejorarían con él en cancha. Y quizás no serían tan malos. Estoy seguro de que no serían tan malos con él en cancha. Seguramente. Pero también hay que decir que cierta culpa tiene Jean Morant en este presente por su ausencia, básicamente. Ahora, como vos decías, Claro. los Grizzlies tienen serios problemas de proyecto. Y bueno, hay que ponerlo ahí en este momento. Claramente es el mejor de los tres. O sea, Jean Morant es mejor que la Melo Ball Sí. y que Sí, sí, Keita. pero porque lo ha demostrado en la NBA. O sea, ya ha demostrado ser un jugador consolidado, Que es un jugador que tendría que estar en All pero. NBA, pero bueno. Y se ha perdido los últimos dos años All NBA por un motivo extradeportivo, evidentemente, pero por un motivo extradeportivo que él eligió. Yo no Sí, sé con una pistola en Instagram, Leo. está bien. Te compro ese argumento. Víctor Wembanyama. Creo que lo tenemos bien claro. Proyección a futuro. Es un jugador que es figura en un mal equipo, es verdad. O sea, es el mejor Sí. jugador de los San Antonio Spurs. Pero no creo que haya otro Ese- catálogo que encaje mejor. claro, esa no es la etiqueta con la que definirías a Wemby este Claro, año. O exacto. sea, sí que es verdad que él es la figura de que el que creo que seguramente es el peor equipo de la NBA por plantilla, pero si tú piensas en Wemby no piensas, ay, pobrecito Wemby, hay que sacarlo de ese contexto, o Claro. ojalá le trajeran estrellas. No, 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 Wemby es un proyecto que el año que viene, de aquí 2 años, de aquí 3 años, estaremos hablando de él. Que recién Entonces, arranca, sí, además, sí, claro. O sea, el exacto, proyecto primera de los temporada Spurs lleva. arranca con él. Ujú, correcto. Él, Devin Vassell, Keldon Johnson. Vemos qué hacen con Sochan, pero sí, sí, sí. O sea, para mí la etiqueta con la que defines a Wemby es simplemente un proyecto a futuro. ¿Y Chet? Ajá, acá te quiero ver. Para mí, y creo que no se logra lo suficiente, pero para mí Chet tiene lo que se llama la trampa Ben Simmons, la trampa Blake Griffin. Chet es un rookie de segundo año. Sí, Y es un. Sí. ese primer año, la gente no es consciente, pero estar en un entorno NBA, una Sí, temporada ayuda, antes de ayuda. debutar en la NBA, ayuda muchísimo, sobre todo porque tú puedes trabajar a nivel NBA. Físicamente recordemos que la lesión de Chet era en el pie, exactamente, por lo que él podía trabajar en su cuerpo, sobre todo en la parte superior de su cuerpo, para prepararse para la NBA. Es un jugador que está mucho más hecho, que evidentemente no es la estrella de su equipo, porque hay un señor canadiense que se llama Shai que va a estar luchando por el MVP. Entonces, la duda aquí es, no está consolidado, porque creo que todavía puede Va a mejorar ser mucho muchísimo. mejor, ese es el tema. Efectivamente, acaba de empezar, o sea, Pero no lo podés es la poner en versión final del proyección a unicornio. futuro, porque ya es una Pero yo creo que realidad. sí, pero va a ser más realidad todavía. O Eso sí. sea, por poner un ejemplo, en el jugador consolidado, RJ Barrett, yo no sé cuánto más va a mejorar RJ Barrett. Pero a ver, Va a mejorar más. es el segundo mejor jugador el segundo mejor equipo del oeste. Sí, yo sé, pero no lo veo este año. Es que jugador consolidado, teniendo en cuenta que el año que viene, en su segunda temporada, va a tener un impacto muchísimo mayor. Lleva 15 partidos, es que igual en vez de la segunda temporada te digo a partir del partido 45. ¿Eh? Para mí hay que pensar en Chet Holmgren como con Wemby, en un jugador a futuro. Sí, sí, eso seguro, eso seguro. O sea, cuando uno piensa en Chet y en Wemby, piensa en que no estamos viendo ni el 10% de lo que puede hacer. Entonces, Exacto. pero que el 10% o el 20% o lo que sea que estamos viendo de Chet Holmgren nos lleve a que confirmar que es el segundo mejor jugador de Oklahoma City, que ahora mismo es un equipo competitivo, me hace dudar. No sé si le da para ser All-Star, no sé si le da para ser All-NBA este año, pero bueno, aclaramos para los que llegan acá y se perdieron alguna parte del capítulo. Esto no quiere decir que el Wemby y Chet sean los peores de esta lista, ¿eh? Simplemente es un catálogo para elegir en qué momento de su carrera están en la actualidad. Claro. Vamos Exacto. con Alperen Şengün. Quedan dos porque Hmm, Pablo ya está, está repetido. Alperen Şengün es el claro. mejor jugador de Houston Rockets en este momento. Y Houston no es un mal equipo. No. De hecho, me pasa un poco como con Banquero y Franz. Yo no sé si lo pondría 100% como el mejor jugador. Es el que está teniendo el mejor rendimiento, no sé si el mejor jugador. Y hay noches en las que Jalen Green,
Fred VanVleet, incluso Dillon Brooks han sido la estrella del equipo. Entonces, en ese sentido, no creo que la etiqueta de mejor jugador sea unánime, pero sí que creo que Alperen Sengun va a estar borderline luchando por ser All-Star esta temporada. Sí. Entonces, es un jugador consolidado. Y la duda es, en jugador consolidado, ¿dónde lo pones? Tengo un debate acá, que es, Ok, tiene 21 años. es correcto, Yo creo que va a ser muchísimo mejor. es correcto. ¿Y por qué no lo ponemos con Chet y Wemby entonces? Pues no es mala idea porque intuyo que debe ser el tercero más joven de esta lista, ¿no? Si no el segundo con Chet. Sí, sí debe ser. Y con Scotty. No, Entonces, Scotty tiene. bueno, puede ser también, sí, claro. El tema, pues no es mala, en verdad, Leo? No es mala. Proyección a futuro, sobre todo porque los Rockets no son un mal equipo, lo decías, Sí. pero la proyección que ha mostrado este año, el crecimiento, que se entienda esto bien, ¿vale? Pero está haciendo mejores números que Jokic en su tercera temporada. Claro, claro, claro. La curva de crecimiento se parece mucho a la de Nikola Jokic, el estilo de juego se parece mucho al de Nikola Jokic, evidentemente le faltan 50 kilos para ser Nikola Jokic, pero tiene un talento que se pueda asemejar al estilo de Nikola Jokic. Sí, 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 sí. Y creo que es un buen espejo para él. Jokic, Sabonis, ese tipo de jugadores. Nos queda uno. Y este quizás es el más difícil de todos. Anthony Edwards, el líder del oeste. Su mejor temporada sin ningún tipo de dudas en la NBA. Lo mismo que dijimos en la temporada pasada y en la anterior y en la anterior, porque ha mejorado en todas. Y la duda es muy clara. O sea, va a ser el NBA, pero ¿lo Yo podemos creo que poner a sí. nivel MVP? Yo también creo que sí. O sea, yo creo que de los 15 que hemos tenido es el que más opciones tiene de pelear por el MVP. Sobre todo porque Minnesota es la que más opciones tiene de mantenerse ahí arriba y al final para el MVP el récord es importante. Es muy probable que Minnesota acabe con 15 victorias más que Indiana. Entonces tendríamos que bajar a Halliburton. No, porque yo creo que para mí Halliburton al espejo es Shai el año pasado. Que por conseguir superar las expectativas con un equipo que nadie pensaba que se iba a meter, por ejemplo, séptimo, con unos números de locura que nunca se han hecho en la historia, 25, 12, 50, 40, 90, y cosas así. Igual Halliburton acaba noveno en la votación por el MVP. Pero hay un problema. Estamos dejando un tier libre. O sea, no hay nadie en el All ¿Cuál? NBA. Sube a Maxi si quieres. Bueno, me gusta. O sube a. Es que, claro, por ejemplo, Ja Morant, que digamos seguramente es el mejor jugador de los que está abajo. Ja Morant no va a ser All NBA, pues no No puede puede, serlo no ya. puede. No, Zion Claro, sería la otra opción. Zion, pero es que no veo a los Pelicans metiendo. Ni siquiera los números de Zion son tan buenos este año. No, no, me parece que Maxi es la opción más clara. Está bien. Toca Tyrese. Bueno, entonces queda de esta manera. Nivel MVP, jugadores U23, o sea, de 23 años o menores. Tenemos a Anthony Edwards y a Tyrese Halliburton. O sea, dos jugadores que ahora mismo podrían estar en el top 10 del MVP. Ujú. All NBA Tyrese Maxey, que seguramente será All Star. No sabemos si va a llegar a ese nivel de All NBA porque es muy difícil, hay mucha competencia, pero está teniendo sus números. Jugador consolidado, Paolo Banchero, Zion Williamson, Scotty Barnes, Franz Wagner, Evan Mobley y RJ Barrett, todos con sus diferentes contextos. Algunos pueden llegar a ser estrellas All NBA o incluso pelear por el MVP en un futuro. Otros ya están mostrando que van a ser más jugadores titulares, pero con un rol claro. Figuras en un mal equipo. Esto no quiere decir que sean peores que los anteriores, simplemente están en ese contexto, que son Ja Morant, que no ha jugado todavía, pero Memphis está muy mal. LaMelo Ball y Kate Cunningham, y proyección a futuro, que son jugadores que pueden estar rindiendo muy bien ahora, pero que creemos que van a ser muchísimo mejores en el futuro. O sea, de todos los que estamos marcando acá, salvo los que son nivel MVP, que quizás siguen mejorando, seguramente sigan mejorando, son los que más pueden crecer, los que más proyección a futuro justamente tienen, que son Alperen Sengun, Chet Holmgren, que podría ser tranquilamente jugadores consolidados, y Víctor Wembanyama. Creo que quedó bastante bien. Y acá hay un Pablo Banquero que sobró, que estuvo de más porque ya lo habíamos puesto. Creo que quedó bastante bien la lista. Sí, a mí me gusta. Se parece mucho a la que había hecho yo antes, ya te digo. Solo me has convencido con lo de Alperen Sengun. Bien. Mm, y la verdad, tenías a Zion Williamson como figura en mal equipo, no te voy a engañar. Pero, pero sí, me parece bastante buena. Son los 15 mejores jugadores sub-23 más Ja Morant que hay. Y al final son seguramente los 14 mejores proyectos jóvenes que hay en la NBA también. Sí, sí. Hay alguno que otro que se nos puede llegar a estar escapando porque, pues, no sé, cumple 24 o no entró en esta lista, Ujú. pero que lo quisimos hacer así porque esto quita del medio a jugadores que realmente ya sabemos dónde van a estar, como Doncic, como Tatum y demás, que Claro.
ya están en la élite de la élite de la élite de la NBA y con Luchan por otra suplentes. cosa. Claro, o sea, están al nivel de los Jokic, los Embiid y demás. Lo mismo con Shai Gilgeous-Alexander. Ahora le vamos a pedir a Exacto. ustedes que en los comentarios agarren este catálogo de estos jugadores y los ordenen como quieran. Los vamos a estar leyendo y vamos a ver cómo los arman, si coinciden con nosotros, si cambiaron absolutamente todo, si cambiaron algo, si nos están insultando porque pusimos a alguien en algún catálogo que no debería estar. Los vamos a estar leyendo. Gracias de verdad por llegar hasta acá. Ale, nos vemos el próximo episodio que no sabemos ni la mitad de lo que vamos a hacer, ni un 10%. Nadie sabe nada. Claro, nadie sabe nada, eso es lo divertido. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.